me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Muy bien, acompáñame a orar un momento. Padre, te pedimos esta tarde que tú alumbres nuestro corazón, nuestro entendimiento con tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, no solamente escuchar, sino poner en práctica lo que hoy escuchemos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué significa ser cristiano? Realmente quisiera cambiar la pregunta, bueno, dejarla igual, más bien cambiar el contenido. ¿Qué significa ser cristiano? Se piensa que ser cristiano, de entrada, es acerca de hacer cosas, de a lo mejor ser determinado en cambiar algunos hábitos, en dejar atrás algunas prácticas, abrazar algunas otras. Y si el cristianismo fuera como cualquier otra religión en el mundo, entonces esto sería lo principal que haríamos, sería presentarnos aquí y empezarte a enseñar una serie de cosas que ahora hay que hacer y otra serie de cosas que ya no hay que hacer. Y de eso se trataría todo. Si el cristianismo fuera como cualquier otra religión, eso haríamos. Porque cualquier otra religión o creencia en el mundo realmente se trata de cumplir con normas y estándares y hábitos para alcanzar algo. O sea, cualquier cosa que sea lo que tal religión o creencia esté persiguiendo: salvación, nivel espiritual, estado de la mente, cualquiera que sea lo que se está persiguiendo, pues hay que cumplir cosas y hay que hacer cosas y hay que ser dedicado y hay que esforzarse para ganar esas cosas. Y entonces, bueno, aquí estamos leyendo algo, estamos viendo a un joven que se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer? Hace esta gran pregunta que hace mucha gente, a lo mejor no la elabora como este joven lo elaboró, pero le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? A lo mejor tu pregunta hoy aquí, si tú no eres cristiano, es así de: ¿y qué tengo que hacer para ser cristiano? Y entonces Jesús le dice: bueno, ya conoces los mandamientos, esto es lo que hay que hacer. De alguna forma vemos que este joven como que se queda un poco inquieto, ¿te das cuenta? Como que para empezar tú dices: bueno, ¿por qué si él cumplía todos los mandamientos? Porque él le dice a Jesús: ¿sabes qué? Es que eso yo lo he hecho desde siempre, o sea, desde que yo me acuerdo, yo soy, o sea, número uno en cumplir los mandamientos. O sea, como que ese no es el problema, no vine aquí delante de ti, me postré ante ti a preguntarte, o sea, necesito otra respuesta. Tú puedes ver al joven como que está en un conflicto. De hecho, Jesús ya se iba de ese lugar y fue como que lo alcanza, se postra ante él así como para agarrar su atención y le lanza esta pregunta porque el joven, yo creo que estaba tallando. Y entonces Jesús le dice, Jesús ya conocía su corazón, Jesús ya sabía para dónde iba la inquietud de este joven. Y entonces como que Jesús le da una respuesta así por encimita, así de: pues tú ya sabes, ¿no? Pues cumple los mandamientos. Y el joven dice: es que ya lo he hecho. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Entonces es bien curioso que entonces dice que Jesús, cuando le dice eso, Jesús lo miró con amor y añadió. Jesús no había acabado de dar la respuesta, ¿sí? Estaba como que de alguna forma probando, ¿sí?, la inquietud del joven. Y entonces el joven está como que frustrado con su vida, a lo mejor su vida cristiana, por así decirlo. Está frustrado. Y entonces Jesús lo mira con amor, mira esta inquietud con amor, mira a este joven con amor, y entonces le da la respuesta. Ahora sí le da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ahora vamos a dejar el vende todo lo que tienes y dalo a los pobres ahorita para el final, y vamos a quedarnos con el ven y sígueme. Ser cristiano no se trata de normas, no se trata de cumplir cosas, no se trata de alcanzar estándares, se trata de seguir a Jesús. Ahí es cuando comienza nuestra vida cristiana, ser
seguidores de Cristo. ¿Sí? Ser seguidores de Cristo. Ahora, ser un seguidor de Cristo en la Biblia, tú te das cuenta que es ser un discípulo. Por tanto, voy a cambiar el tema y voy a responder mejor la pregunta: ¿qué significa ser un discípulo? Finalmente, un cristiano es un discípulo. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es qué significa ser un discípulo de Jesucristo. Ahora, lo primero que necesito decirte es que ser un discípulo de Jesús no descansa en nuestras acciones, como lo estás viendo aquí, sino en nuestra identidad. Y déjame explicarte esto. Vamos ahorita a ver bien detallado lo que es ser un discípulo, pero esto es muy importante porque aquí es donde comienza nuestro entendimiento de la vida cristiana, la vida discipular. Nuestra vida de discípulos no descansa en nuestras acciones, sino en nuestra identidad. Fíjate, en el mundo la identidad descansa en la actividad. Estoy diciendo esto: ¿quién soy? Descansa en lo que hago. Mi actividad, mis acciones son las que me dan identidad en el mundo. En el mundo, porque las cosas funcionan al revés. En el mundo es, si quieres ser exitoso, tener esa identidad de soy exitoso, ok, primero tienes que triunfar en algo. Y cuando tú hayas triunfado en algo, ese triunfo, eso es lo que te va a dar tu identidad. Si quieres ser un buen padre, entonces primero debes tener buenos hijos, ¿sí? La identidad descansa en tu actividad. Quiero ser un profesional, bueno, ok, quieres que esa sea tu identidad, primero tienes que tener habilidades, tener los estudios y demostrarlo con tus acciones para que entonces puedas ser realmente un profesional. Porque en el mundo mis acciones crean mi identidad. Entonces todo se trata de hacer un esfuerzo humano para llegar a ser alguien. ¿Te das cuenta? Y así vivimos. O sea, no es como que nos moleste, no nos molesta de ganarnos una identidad a base de acciones, no nos molesta ganarnos una identidad a base de títulos, no nos molesta ganarnos una identidad a base de logros. Lo disfrutamos, es así como de, o sea, sí, esto es lo que yo soy porque yo me lo he ganado. Yo me gané este nombre distinguido, yo me gané esta fama, yo hice cosas, yo me sacrifiqué, yo estudié, yo he trabajado, me he esforzado, he demostrado, y entonces, pues claro que sí, llámenme doctor, por favor. ¿Sí me explico? No, Dios bendiga a todos los doctores, no estoy hablando. O sea, solo estoy diciendo que no nos molesta para nada decir, yo me esforcé en esto y entonces ahora tengo el derecho de llamarme como me llamo, de tener este nombre, de tener este peso, de confiar mi identidad en eso, como ser un exitoso, ser un buen padre, ser un profesional. Pero ahora fíjate, pero en el Evangelio la identidad no es algo que logramos. No es algo que logramos, es algo, fíjate bien, que nos es dado. Es muy diferente. Y nos es dado a través de lo que, y fíjate el juego de palabras, de lo que Cristo logró. Nuestra identidad no se basa en lo que nosotros logramos, sino en lo que Cristo logró. Tenemos una identidad no porque la ganamos con nuestras acciones, sino que nos fue dada por todo lo que Cristo hizo. Cristo ganó una identidad para nosotros. Entonces, cuando soy un discípulo, cuando soy un seguidor de Cristo, mis acciones como discípulo de Cristo fluyen de mi identidad y no al revés. No es como que como yo hago esto, entonces soy un discípulo de Cristo. Como yo hago esto, entonces soy cristiano. Si no es al revés, como soy cristiano, como soy hijo de Dios, porque Él compró una identidad para mí, Él la ganó con sus obras, con sus acciones, Él compró esta identidad para mí, entonces yo puedo ejecutar acciones, porque tengo una identidad. Pero te fijas que es al revés. Mis buenas obras no me hacen ser una buena persona, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz, al ponerse como intermediario entre la ira de Dios y mi pecado, y pagar el precio de mi maldad y perdonar mis pecados para darme salvación y así comprarme una identidad. Eso es lo que me hace ser una buena persona.
Cristo es quien me hace justo, no mis obras justas. ¿Te das cuenta la diferencia? Cristo es quien me da una identidad. Cristo es que me llama justo, no por mi justicia, sino por su justicia. Entonces, cuando Cristo me da una identidad, entonces me da una identidad de justo, entonces Él me empuja, esa identidad es la que me empuja a hacer cosas justas que honran su nombre. Y lo voy a decir así, mi identidad es la fuerza de mis acciones. ¿Sí? No mis acciones son las que ponen fundamento a mi identidad. Escucha, nuestra identidad como hijos no está en juego. Mis acciones buenas, mis mejores obras no me van a hacer mejor hijo que la sangre de Cristo. Mis acciones malas no me van a quitar la identidad de hijo que ganó la sangre de Cristo al perdonarme por esas acciones malas que he cometido. Mi identidad no está en juego por mis acciones. Pero mis acciones van a cambiar porque una identidad me ha sido dada por todo lo que Cristo sí logró, sí compró, sí se sacrificó. Él es el sacrificio, Él es la salvación, Él es la justicia, y todo eso nos ha sido dado como un regalo de gracia, y ahora tenemos una identidad de hijos. Y entonces, con una nueva identidad, lógicamente tenemos una nueva vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces Cristo es quien me hace justo, no mis obras justas, ¿sí? Ahora, ya que entendimos esto, podemos entrar a nuestro tema. Porque no quisiera que el tema pensáramos así de, ok, apúntale bien para que tú sepas, quieres ser cristiano, apúntale bien. Y yo te voy a hablar de cosas prácticas ahorita, y no quiero que pienses que esas cosas prácticas son el requisito. El requisito para ser cristiano es creer en Jesús, pero finalmente el requisito más grande, ¿sí? Cristo ya lo pagó por nosotros, nos ha sido dado como un regalo. Todos aquí, si nos llamamos hijos de Dios, es porque hemos creído en ese regalo, no por algo que hayamos hecho. Entonces, ya que entendimos que mi identidad va a definir mis acciones y no mis acciones van a definir mi identidad, me gustaría que leyéramos Mateo 28, 19. Todos conocemos ese versículo, se llama, algunos lo llaman la Gran Comisión. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, te das cuenta que Cristo nos llamó a hacer discípulos. Tú ves algo, tú ves desprendimiento en un discípulo, tú ves que cuando Jesús llama, no se resisten y entonces simplemente dejan todo, o sea, y tú te preguntas, sobre todo las mujeres, yo lo sé porque las mujeres es así de, se hacen más preguntas así de, pero ¿cómo que dejó ahí las redes y todo? Y o sea, qué desorden, y ¿a quién le avisó? ¿Le avisó a su papá? ¿Le avisó a su esposa que iba a hacer eso? ¿Por qué simplemente se fue? O sea, aunque se hubiera echado un mensaje. Nos preguntamos muchas cosas. Luego está aquí Leví, tiene un trabajo, no era el mejor trabajo, porque prácticamente si trabajabas de recaudador de impuestos te veían realmente como alguien que se estaba aprovechando del pueblo, estaba con Roma, que estaba robándole al pueblo, que te estabas de alguna forma asociando con ellos. No tenían buena fama, además transaban a la gente. Entonces era un recaudador de impuestos, y Jesús viene a él y le dice, sígueme, y dice, y entonces Leví se levantó y lo siguió. Me encantan estas historias. Me pregunto cómo es tu historia. Me pregunto si fue así, si te resististe a Dios o simplemente te levantaste, dejaste todo y lo seguiste. Pero aquí están estas historias en la Biblia. Esto es la vida cristiana. Así comienza. Jesús nos llama. Nosotros tenemos que salir del lugar de donde estamos y seguirlo. Déjenme avanzar entonces. ¿Qué significa seguirlo? ¿Qué pasó después? Finalmente, cuando Jesús decía, levántate y sígueme, los estaba llamando a ser unos discípulos. Ahora, discípulo, no creas que era algo nuevo, no era algo novedoso. Juan el Bautista tenía discípulos,
Había muchos maestros, todos los rabinos de Israel de alguna forma tenían a sus discípulos también, y sus discípulos eran como los aprendices. Y estos aprendices no iban a un salón de clases, aunque sí había un momento donde aprendían, pero finalmente eran seguidores, literalmente, seguidores. Y digo literalmente porque seguían a su maestro a todos lados. Eso era ser un seguidor. Lo seguían a todos lados. Si iban para allá, iban para allá. Si iban para acá, se iban para allá. Seguidores, discípulos, aprendices. Ellos tenían que aprender de su vida, y finalmente el propósito de que se convirtieran en un discípulo de aquel maestro era que un día llegaran a ser como él. Eso era seguir. Me pregunto cómo seguimos hoy a Jesús y qué estamos pensando cuando Jesús nos dice, sígueme, sé mi discípulo. Y decimos, ok, ¿qué hago? Porque hoy tenemos un término de seguir un poquito pues chafa, como en las redes sociales de sígueme, ¿sí? Así como seguir a alguien en redes sociales, así de follow, ¿sí? Y Jesús no estaba buscando followers, porque un follower, lo voy a decir en inglés para distinguirlo, ¿ok? Sí, o sea, un follower es alguien que desde la comodidad de su casa, desde su celular, va a seguirte. Y va a ver tus fotos, y va a ver tu supuesta vida, a veces, y te va a seguir desde la comodidad de su casa, ahí en su cuarto, en la noche a las 12, en pijama, con un tecito, sí, nada difícil. Y ser un discípulo no era eso, no era darle like a Jesús. Ser un discípulo era dejar tu vida de lado, y desde ese momento ya no tenías una agenda, y tu agenda era Jesús. Por eso sabes que Jesús tenía muchos fans, muchos followers, pero pocos discípulos. ¿Sí? Quiero preguntarte algo, ¿Jesús tiene control de tu agenda? Es muy diferente seguir a Jesús a darle like a Jesús. Imagínate esto, no sé qué artista te gusta, pero no sé si conocen es que quiero decir uno así contemporáneo y no quiero verme viejo. Bueno, ya voy a decirlo. Bono, ¿sí lo conocen? ¿No lo conocen? De YouTube, ¿sí? Without you, ¿sí? Ya está, ok. Llega, imagínate que tú te encanta Bono, lo sigues en redes sociales, ves toda su vida, sigues todas sus fotos, ves sus nuevos lanzamientos, tienes un póster ahí incluso, tus redes sociales incluso están llenas de compartidas de todo lo que hace, de toda su gira, y eres un seguidor de Bono, ¿ok? En pijama a las 12 de la noche. ¿Qué pasaría que un día estás ahí en pijama a 12 de la noche y llega así Bono y te dice, sígueme? O sea, en serio, o sea, que llega él en persona y te dice, sígueme. ¿Sabes qué pasaría? Que tu agenda, tu vida cambiaría. Desde ese momento ya no estarías siguiendo a Bono ahí en pijama, estarías siguiendo a Bono ahí a las 12 de la noche, pero en un concierto, en un estadio lleno de fans, ¿sí me explico? Y tú detrás de bambalinas. Eso sería muy distinto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tu agenda cambiaría, y de pronto ya no tendrías vida, y de pronto ya no podrías tomar decisiones, y de pronto ya no podrían decir, miren, este es el tour que vamos a hacer, y entonces tú decir híjole, lo que pasa es que tengo un compromiso, ¿no? O sea, se acabó, tú no tienes ya, o sea, no importa tu opinión porque tú eres un seguidor y vas a ir en el tour y vas a estar ahí. Eso era seguir a Jesús. Por eso es que entendemos que lavaron sus redes, dejaron todo así acomodadito y dijeron, nos vamos. Cuando Jesús dice sígueme, es sígueme literalmente. Por eso este recaudador de impuestos, Leví, dice, se levantó de la mesa de donde estaba cobrando, lo dejó todo
siguió a Jesús. No quedó como que con un pie en un lado y un pie en otro, así como de, no, siguió a Jesús. Desde ese momento siguieron a Jesús a donde quiera que él iba, comían con él, realmente estuvieron juntos por 3 años, aprendiendo de él, escuchando sus palabras. Y entonces esto es seguir a Jesús. Ahora, un discípulo finalmente existía. Tú te hacías discípulo de un maestro finalmente para ser conformado a la imagen de tu maestro. Quiero decirlo así, tú tenías que aprender de Jesús para vivir como Jesús, aprender de Jesús para ser como Jesús. No era aprender cosas de Jesús para después apuntarlas bien y cuando te preguntaran, a ver, punto número 1, Jesús esto y esto, y tú sí, Jesús esto. No era información, no era como presentar un examen al final del semestre y decir, yes, pasé, soy un discípulo, sino de que tú tenías que finalmente convertirte en Jesús. Tenías que ser como Él, vivir como Él, hablar como Él, porque te ibas a conformar a la imagen de tu maestro. Eso era ser un discípulo. Entonces tiene sentido cuando Jesús ve a sus discípulos que ya están conformados a su imagen, que han aprendido de Él y les dice, ahora vayan ustedes como discípulos y hagan más discípulos. ¿Para qué somos discípulos finalmente? Fíjate bien, para que Jesús sea visto, para que Jesús sea conocido en toda la tierra, como a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros. No solamente vamos a hablar de Jesús y a predicar de Jesús, tenemos que vivir como Jesús, ser como Jesús, hablar como Jesús, porque eso es ser un discípulo. ¿Te das cuenta la diferencia? Por tanto, ser discípulo realmente es negarte a ti mismo, dejar tu agenda a un lado, dejar tu yo a un lado y seguir a Jesús. Jesús te iba a enseñar a ser como Él. No era como que tú llegabas con Jesús y Él te daba unas cátedras para sacar tu potencial interior y convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Sí? No era eso ser un discípulo. Jesús no decía, no dijo, Pedro, o sea, tú eres un pésimo pescador, sí, pero yo te voy a enseñar a sacar el máximo potencial, porque tú eres un triunfador. Y yo te voy a hacer pescador de hombres, un hombre exitoso. No le dijo eso. ¿Sí? Jesús no llega contigo y dice, yo veo potencial en ti, yo veo algo en ti especial. O sea, olvida eso. Si alguien te dijo un día ¿sabes qué? Que Jesús te salvó porque Él vio algo especial en ti. Y tú así de, es en serio. O sea, no vio nada especial. O sea, eras como Pedro, no pescabas nada, ¿sí? Y aparte eras un pecador y Él te llamó y te dijo, bueno, no tengas miedo, yo voy a hacerte pescador de hombres y tu vida va a cambiar. Pero finalmente no vio potencial en ti, porque un discípulo no es Dios, no es Cristo enseñándote a ser la mejor versión de ti mismo, porque la mejor versión de ti mismo es que vas a ser un pecador, pero más horrible, ¿sí? Sino que Jesús te dice, tú eres pecador, no temas, ahora te voy a conformar a mi imagen. Ya no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque hoy en día amamos muchísimo el yo, amamos muchísimo el supuesto poder que tenemos dentro, amamos muchísimo esta identidad de seres humanos con un potencial que tenemos que descubrir, amamos muchísimo eso y queremos llegar con Jesús y decirle, a ver, explótame, a ver, saca lo mejor de mí mismo. Y Jesús agarra lo que nosotros supuestamente creemos que somos lo máximo y nos dice, ok, olvídate de tu yo, niégate a ti mismo. Ser discípulo no se trata de ser la mejor versión de ti mismo, ser discípulo se trata de que te conformes a mi imagen. Yo voy a ser tu maestro, yo voy a ser tu Señor y tú me vas a seguir, y si tú quieres ser mi discípulo te vas a tener que negar a ti mismo. Ya no puedes seguir amándote a ti mismo más que a todas las cosas, me vas a tener que amar a mí más que a todas las cosas. Eso era ser discípulo de Jesús. Por eso a los discípulos, dice la Biblia en Hechos, que a los discípulos en Antioquía fue cuando la primera vez los llamaron cristianos. Y ahí está al revés los conceptos. Hoy pasamos del concepto cristiano a discípulo. Bueno, antes, en la antigüedad, era al revés.
Tú eras un discípulo, alguien que se parecía a Jesús, alguien que caminaba con Jesús y que llegó a ser tal el parecido con Jesús que entonces la gente de afuera veía a la iglesia de los discípulos y los llamó cristianos, que significa pequeños cristos. O sea, ellos los veían y decían, ellos hablan como Jesús, ellos son como Jesús. O sea, yo los veo y yo veo a Jesús y los apodaron así. Realmente no fue que la iglesia dijo, vamos a llamarnos cristianos, qué buena idea, hay que hacer un logo y vamos a difundirnos así como cristianos para que pegue esto. No, sino que la gente solita dijo, oye, ellos son como Jesús. Eso fue lo que dijeron. Porque eran discípulos, porque eran como Jesús, porque eran como su maestro. No eran ellos mismos. ¿Sí me explico? Eran como Jesús. Entonces, esto es seguir a Jesús, esto es ser un discípulo. Ahora, me gustaría enumerarte 3 cosas que caracterizan la vida de un discípulo. ¿Está bien? Ya entendimos qué es ser un discípulo, ahora vamos a ver cómo luce un discípulo. Finalmente, todo esto quedó así como en el aire, así de, sí, qué bonito seguir a Jesús, pero ¿a dónde? ¿Pero cómo sé a dónde ir? ¿Sí me explico? Si no está aquí en carne, ¿cómo voy a seguirlo a todos lados? ¿Cómo voy a escucharlo todo el tiempo? ¿Cómo dejo todo y lo sigo, pero a dónde? ¿Sí me explico? Bueno, no sé si eres como yo, tú te haces esas preguntas. Llegaba alguien a tu casa, una forma como de ser atento con esa persona era lavar sus pies. Sí, era realmente la costumbre. Y tú no esperarías, realmente nadie esperaría, y nadie se hubiera alarmado si Jesús hubiera ascendido a los cielos y jamás le hubiera lavado los pies a los discípulos. Nadie habría dicho así, no se hubieran quedado los discípulos así mirando al cielo cuando ascendió, así de, ¿y sabes que nunca nos lavó los pies? Nadie habría pensado eso porque era un trabajo que se destinaba a los sirvientes. ¿Sí? Nadie habría dicho, o sea, no se tomó ni un segundo para lavarme los pies. O sea, nadie habría pensado mal. Pero Jesús, muy a propósito, esta es una de esas ocasiones donde Jesús hace algo y luego lo explica a sus discípulos. Luego hacía cosas y no se las explicaba. ¿Sí? Los discípulos quedaban así de, no entendí nada. Y luego le preguntaban, oye, no entendimos nada, y ya les explicaba. Pero esta es una de esas ocasiones donde Jesús está lavándole los pies y les está explicando por qué lo está haciendo. Miren, yo les estoy lavando los pies y les quiero explicar por qué lo estoy haciendo, para que no anden pensando otras cosas. Lo estoy haciendo porque ustedes me llaman, que yo soy su maestro, que yo soy su Señor, y entonces hacen bien porque sí lo soy. Entonces, si ustedes dicen que yo soy su maestro y su Señor, les enseño esto: lávense los pies. Así, sigan mi ejemplo. Lávense los pies unos a otros, humíllense así, sírvanse así con humildad. No tengan arrogancia entre ustedes, no piensen más allá de lo que deben pensar de ustedes mismos. Sean humildes y sírvanse unos a otros. Yo, su maestro, se los estoy enseñando, dice, para que ustedes sigan este ejemplo. Por eso la Biblia dice que no amemos. Si ya vimos que es una vida de obediencia, es una vida de amor, bueno, finalmente la vida de amor, dice la Biblia, que no debemos amar solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Ser discípulos de Jesús es vivir como Jesús, y Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la humanidad. No aspires a llegar a cargos importantes solamente para ser servido, porque eso no es cristiano. Aspira a llegar a cargos importantes si quieres, pero para tener el poder de poder servir a todos. Eso fue lo que Jesús dijo. Si ustedes quieren ser los mayores, entonces van a servir a todos. Aquí el mayor no es el que va a ser servido, eso es aquí en el mundo, así funcionan los gobiernos aquí, pero entre ustedes no debe ser así. Si tú quieres ser el mayor, si tú quieres ser pastor cuando crezcas, ok, felicidades, vas a ser pastor para servir a todos. No vas a ser pastor para que te traigan un café, te sostengan tu Biblia, te lleven al carro cargando cuando llueva, para que no te salpiquen los charcos. No vas a ser pastor para que todo el mundo te ande protegiendo, vas a ser pastor para servir a los demás. Una vida de servicio es lo que nos caracteriza. Eso fue lo que Jesús hizo. Vino a dar su vida, vino a servir.
vino a servir a los demás. Fue humilde, dobló sus rodillas, tomó los pies de sus discípulos, los lavó. Y dice Jesús, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Y sabes que estas tres cosas que te acabo de mencionar, una vida de obediencia, una vida de amor y una vida de servicio, esa fue la vida de Jesús. Esa es la vida del Maestro al que seguimos. Y así como vivió nuestro Maestro, así debemos vivir nosotros. Si somos sus discípulos, finalmente, es porque un día nos tenemos que parecer a Él mucho más de lo que hoy nos parecemos. Llegar a ser como Jesús. Entonces, si hoy la pregunta es ¿qué significa ser un discípulo? Es vivir como Jesús vivió. Y dice la Biblia, y si no viven como Jesús vivió, entonces no lo conocen. Obedecer, amar, servir. Ahora, ser discípulo de Jesús. Y voy a cerrar con la historia con la que empecé. Ser discípulo de Jesús no nos cuesta nada. Ya sé que están pensando, ya se equivocó. Yo sé. No nos cuesta nada. Es un regalo de gracia. Pero ser discípulo de Jesús tiene un precio. Es un juego de palabras. No nos cuesta nada, pero tiene un precio. Cuando tú ves a este joven que le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme, y ya vas a ser mi discípulo. ¿Sí? Finalmente el punto era, ser discípulo de Jesús es la respuesta a qué necesito para ser salvo. Pues seguir a Jesús, amar a Jesús, obedecer a Jesús, vivir como Jesús, creer en Jesús, creer en su evangelio, creer en su palabra. ¿Sí? Pero antes de eso no nos cuesta nada, eso nos es dado como un regalo. Sin embargo, si tú piensas que vas a seguir a Jesús y no vas a pagar ningún precio, estás equivocado. En este caso, tú dirías, no es como que Jesús le puso un requisito previo a este joven rico. No es como que le puso un requisito como ahí, como una traba, vender todo, darlo a los pobres. Déjame explicártelo así. Vender todo y darlo a los pobres no es la iniciación al cristianismo, sino levantarte y seguir a Jesús. Ahí empieza tu cristianismo. Entonces diríamos, bueno, entonces puso Jesús un requisito para seguirlo. No, no es un requisito, es un precio. ¿Recuerdas que Jesús despachaba a la gente que venía bien motivada a querer seguirlo? Así de, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te acuerdas que Jesús, cómo los despachaba? ¿Cómo los despachaba? Así de, pues está fabuloso, pero va a haber un precio. ¿Sí? Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué te parece eso? Ya lo pensabas, así como no va a haber comodidades, no va a ser fácil, no te prometo seguro social, ¿sí? No hay seguro contra accidentes. ¿Sí me explico? Si un día se viene la marea y así, y tú por falta de fe te hundes y yo no te alcanzo a agarrar, o sea, pues ya te veo arriba. ¿Sí me explico? O sea, no va a ser, no les aseguro la vida. Jesús nunca les dijo, y yo los voy a proteger, y yo los voy a cubrir siempre, y nada les hará daño, sino que les dijo, les aseguro que van a tener aflicción, que los van a perseguir. Es más, a unos de ustedes los van a matar por causa de mi nombre, porque son mis discípulos. Porque seguir a Jesús no tiene ningún costo, pero tiene un precio. No nos cuesta nada, pero nos cuesta todo. Nos puede costar la vida entera, nos tiene que costar la vida entera. Y entonces cuando Jesús ve a este muchacho bien dispuesto, bien así como de, tengo hambre por más, quiero seguirte, quiero que mi vida cristiana no se trate solo de esto que he vivido, sino quiero más. Y le dice, bueno, ven y sígueme, pero vende primero todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Y sabes qué pasó? Que este joven, tú sabes que él se entristeció muchísimo, dice, porque tenía muchísimos bienes. A lo mejor estoy pensando mal, pero a lo mejor ese no es nuestro problema. ¿Sí? A lo mejor no es así de, es que tengo tanto que dejar. Pero este joven tenía mucho y se entristeció.
Y entonces no siguió a Jesús. No siguió a Jesús y te das cuenta de Jesús, o sea, le truncó sus sueños. Jesús fue demasiado severo. ¿Por qué Jesús no simplemente le dijo, ven y sígueme y da tus ofrendas, por cierto? O sea, aprovechando. ¿Sí me explico? Así como de, o sea, no, todos quieren a un joven rico en su iglesia, ¿sí me explico? Pero a veces no tienen ni para el camión, o sea, entonces queremos más jóvenes ricos como estos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, algunos entendieron el chiste de otros. O sea, ¿por qué Jesús parece que le está truncando? Porque finalmente si queremos seguir a Jesús tenemos que pagar un precio, tarde que temprano. Y este joven necesitaba pagar el precio desde ahorita. Y todo su dinero le iba a ser un estorbo para seguir a Jesús. El problema no era que Jesús le puso la vara muy alta, el problema era que el joven tenía un amor demasiado alto por el dinero. Y si tú vas a amar más al dinero que a Jesús, no puedes levantarte y seguirlo. No es que Jesús puso la vara alta, es que primero tienes que amar a Jesús por sobre todas las cosas para poder levantarte y seguirlo. Y si tú no estás dispuesto a amar a Jesús sobre todas las cosas, no puedes ser su discípulo. Por eso Jesús se levantó y Lucas 14:25 dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, o sea, fíjate, grandes multitudes seguían a Jesús, muchos followers seguían a Jesús. Y Jesús les dijo, si alguno viene a mí, no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La Biblia, Jesús no tenía letras chiquitas. No era como de, vengan a mí y sean salvos y vamos a ir al cielo y todo va a estar bien. Pero letras chiquitas así de, se aplican restricciones. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Quedan prohibidos así. O sea, no tenía letras chiquitas ni palabritas rápidas que nadie entiende, como de, pero sepan que los van a matar, los van a meter a la cárcel y les va a ir muy mal, y si me explico, y los van a aborrecer por causa de mi nombre. No había esas letras chiquitas en el contrato. Jesús no tiene letras chiquitas. Tú sabes que las letras chiquitas